ti las autoridades, Señor, que tú has puesto en nuestra nación. Señor, bendice nuestra nación, bendice cada presidente, bendice, Señor, cada autoridad que tú has puesto, que tú has delegado, Señor, en la iglesia, Señor, a los pastores, Padre, en la congregación, en todas las áreas, Señor, donde haya una autoridad, bendícela, Padre. Tú eres el único que puede juzgar, Señor, cómo ellos están gobernando y a ti te van a dar cuentas un día, Señor. Por eso oramos, Padre, por ellos, para que ellos puedan, Señor, sensibilizar sus corazones y poder, Señor, gobernar de la manera que tú, Señor, lo deseas, bendito Padre, porque sabemos que eres tú, Señor, el que obra en cada vida y en cada corazón, bendito Rey. Por eso, Señor, estos espacios de oración, bendito Dios, son para precisamente clamar al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Te bendecimos, Señor, te honramos, te damos la gloria, te damos gracias, porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Le doy paso a mi hermana Paola. Bendiciones para todos. Amén. Gloria a Dios. Muy buenas noches. Bendiciones a todos. Gracias por estar aquí nuevamente. Un lunes de bendición, de enseñanza, de edificación. Guiados en el Espíritu Santo de Dios por medio de mi hermano Cristian, ese instrumento grande y maravilloso que tenemos como líder en nuestra fundación. Gracias a todos los hermanos que nos están aquí conectados, muy atentos, dispuestos de su corazón para recibir cada enseñanza y atesorarla en este corazón y ponerla en obra. Bueno, iniciamos como siempre en bendición y en oración esta reunión. Disponemos nuestro corazón al Padre. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos, Señor, unánime, Señor, con ese ánimo de aprender cada día más, a perfeccionarnos en tu palabra, Señor, en ese camino tan hermoso en el que tú nos has llevado, Señor. Gracias, papá. Te damos honor, gloria, honra, alabanza, oración sean para ti, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú el que haces el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Y nos permites estar aquí reunidos cada lunes, Señor, conociendo más de ti, aprendiendo más de ti, Señor. Gracias, bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo, la vida de cada mis hermanos, Señor. Te lo pido, por favor, papá, que seas tú orando, Señor, que seas tú haciendo tu voluntad cada día, Señor. Ayúdanos a entender de tu palabra lo que quieres con cada uno de nosotros, los propósitos que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Bueno, amén y amén. Iniciamos el componente temático de la reunión de coordinación del 7 de julio 2025. Primero, oración inicial. Segundo, la palabra de Dios escrita, revelación de Jesucristo y de Dios como Padre. Y tercero, oración final. Bienvenidos, le doy el espacio a mi hermano Cristian. Buenas noches. Amén, mi hermana Paola, muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus oraciones, porque todo eso nos ayuda no solamente a la fundación, sino a cada uno de nosotros, nos ayuda a sostener. Que Dios les continúe bendiciendo en gran manera por sus oraciones, que todo lo que han orado, lo que han deseado, se les multiplique en gran manera en todas las bendiciones en Cristo Jesús. Le envío un cordial saludo también a mi hermano Alejandro, a mi hermana Clara, un cordial saludo a mi hermana Dora, a mi hermana Livia, a Lina, a Marisa Cristina, a María Zeneida. Qué bendición que desde temprano están allí clamando por Maribel Rodríguez, por Marta Bedoya, por la hermana Marta Cecilia Martínez, Marisol, por María Fernanda Ramírez, por Paola Andrea, por Rosamelia, que hoy está en el día de su cumpleaños, un cordial saludo para ella, por Sandra Milena y por Yesenia. Muchas gracias, compañeros, por estar allí. Ustedes han pasado el filtro del tiempo, ya estamos cumpliendo casi tres añitos ya que estamos en estas enseñanzas de los lunes. Muchas gracias porque ustedes han sido un equipo que se ha sujetado y
y ha hecho las cosas con amor, con alegría, con gozo, no solamente para la fundación, sino para los más vulnerables. Y que Dios sea recompensándole a ustedes y a sus familias por toda esa fidelidad que han guardado todo este tiempo. Han guardado la palabra, han guardado la fe, han guardado sujeción a las autoridades puestas por Dios, y por eso mi oración por ustedes siempre será que Dios los bendiga con bendiciones espirituales, pero también con bendiciones materiales. Esa siempre será nuestra oración y nuestros mejores deseos para cada uno de ustedes. Y un cordial saludo también para los hermanos y compañeros que ven la grabación y los que están en las redes sociales. Damos gloria a Dios también y gracias a Dios por nuestra página, un instrumento digital precioso para la fundación y que se llevó tiempo para seguirla desarrollando. Le damos gracias a Dios siempre por la inversión y también por la provisión que llegó para poder trabajar en esta área digital para la fundación. Asimismo, seguimos con el proyecto de establecer un programa contable oficial pues para la fundación. Es nuestro segundo propósito para este año y como parte administrativa anhelamos de todo corazón buscar lo mejor y que sea muy útil para la obra del Señor. Entonces, que eso nos permita estar siempre legales delante de Dios, delante de las autoridades, delante de los entes de control y de vigilancia, de las EXAL, que son entidades sin ánimo de lucro, son entidades de un régimen especial. Entonces siempre debemos hacer las cosas en orden y decentemente, como nos lo dice la palabra en la carta a los Corintios. Bueno, compañeros, seguimos con nuestras enseñanzas, estamos aprendiendo juntos, gracias al Espíritu Santo, que siempre toma el control de todo lo que hacemos, compartimos, aportamos. Y esta es una noche siempre especial porque la pasamos con el Espíritu Santo cuando leemos su palabra, cuando comprendemos cosas, cuando identificamos situaciones en nuestra vida, cuando pasamos tiempo de manera especial dedicados con Dios. Yo sé que muchos de ustedes hacen un esfuerzo por conectarse, por llegar a tiempo. Todo eso lo ve el Señor, esa disposición, y Dios los va a bendecir mucho. Y como grupo seguiremos creciendo cada lunes, que Dios nos permita el privilegio de orar los unos por los otros. Sigamos para adelante en esta obra, compañero. Mientras yo le leo para recordarle ese pasaje que está en pantalla, que es con el cual comenzamos hace 8 días, lunes 7 de julio y ya 14. Queremos refrescar un poco, pero deseo que alguno de ustedes, lo que le haya podido dar el Señor, lo que haya entendido sobre este tema, la palabra de Dios escrita, la cual nos revela a Cristo Jesús y a Dios como Padre. Si tiene algo que decirnos, compártanos. Queremos aprender de usted. Quiero que participe en el nombre de Jesús, que pueda hacer algún resumen, alguna reflexión de lo que usted recibió la enseñanza pasada, a manera de resumen, o puede ser a manera de retroalimentación, como ustedes gusten. Entonces vaya pensando en lo que va a participar mientras yo le leo. Y le digo que Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 4, fue nuestro texto base con que empezamos hace 8 días. Y estuvimos hablando entonces de que Dios en este tiempo nos ha hablado por su Hijo, el Señor Jesucristo. Y su gloria ha sido antes, durante y después. Siempre será el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice su palabra. Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo. Él ha sido la voz de Dios aquí, pero también el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. También tenemos a Jesucristo como ese sacerdote, según el orden de Melquisedec. Tenemos ese Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, que cuando vino a la tierra fue totalmente humano, y cuando murió y resucitó entre los muertos y subió y se sentó a la diestra del Padre, es totalmente divino, totalmente Dios todopoderoso, el cual le fue dado sobre el cielo y de la tierra todo poder y toda autoridad. Entonces dice, y mire cómo arranca Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas
por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Está hablando de Jesucristo. A este designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en el nombre que ha heredado suprema, que ha heredado y supera excelencia al de ellos. Claro que sí. Entonces está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, ¿quién quiere participar? ¿Quién dijo yo? Que nos habilite el micrófono. Si quiere decir algo sobre esto, sobre lo de la clase pasada, me ayuda con un resumen. ¿Quién quiere participar allí? Vamos a ver quién se atreve. Muchas gracias, compañeros, por los que logran encender la cámara. Qué bendición que los podamos ver los unos a los otros. A ver, compañeros, ¿quién quiere tener el privilegio de participar? Vamos a ver quién se atreve. Ánimo, compañeros. ¿Quién entendió algo? ¿Quién sabe algo? ¿Quién nos quiere decir algo? En el nombre de Jesús. ¿Quién se atreve? No todos a la vez. Vamos a ver. Bien, pueda mi hermana Lina con su participación. Hola, hermanos, Dios los bendiga a todos. Hermano, pues realmente participar como acerca de algo que se me queda del pasaje bíblico, y es que nos dice pues claramente como que Dios habló a los profetas como en el pasado, ¿no? Y que luego viene y habla de su Hijo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, digamos, para mí ahí aplica ese tema que hemos estado tocando y que es tan importante para nosotros como conocedores pues de la palabra, como hijos de Dios, es esa relación que debemos de tener, ¿no? Esa paternidad. Mire cómo ahí nos está dando como esa muestra de esa relación entre Dios y su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Lo mismo de nosotros, la importancia de nosotros tener esa comunicación, de tener ese acercamiento con nuestro Señor, porque definitivamente siempre que nosotros estemos en ese contacto constante y tengamos esa paternidad definida, clara, aún en nuestra alma, estemos identificando lo que pueda que en algún momento todavía quede por ahí de la paternidad terrenal, definitivamente esa paternidad celestial va a estar en nosotros con plenitud, con totalidad, que es lo que necesitamos. Esa es mi Eso. participación. Muy bien, mi hermana, le dio el enfoque de la unidad. Muy bien. Eso es lo que está Gracias. haciendo el Padre y el Hijo. Bien pueda. ¿Quién va a participar? ¿Quién tiene otro aporte? Mi hermana Paola Andrea, bien pueda. Gracias, hermano. Bueno, veía antes los profetas eran los que tenían ese privilegio de hablar directamente con Dios, y la gente que estaba alrededor de ellos consultaban a los profetas, y muchos de ellos les daba miedo de que Dios les hablara directamente a ellos. Entonces, hoy en día nosotros somos privilegiados porque Dios, a través de su gran amor, nos ha hecho sus hijos y nos da un galardón más especial que a sus propios ángeles, ¿no? Entonces, es maravilloso que a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado esa herencia de ser hijo, tenemos esa conexión a través del Espíritu Santo de Dios, de poder ir directo al Padre. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Qué bendición. Bueno, ¿quién más quiere participar? Adelante con su participación. Aproveche este tiempo para expresar,
Yo sé que usted tiene cosas allí, anotaditas, cosas que Dios le ha dado. Hay que dejarlas salir. Y no continuamos, claro que sí. Bueno, ahí la importancia de la palabra de Dios, que es la que nos muestra a Jesucristo, nuestro Señor. Ella es la que lo revela, lo da a conocer al mundo. Y, y está en la palabra escrito todo. Cómo iban a ser, dónde iban a ser, qué iba a hacer, cuál iba a ser su ministerio. Todo durante muchos años ha venido como un hilo conductor, la venida del Señor Jesucristo y todo lo que hizo aquí en la tierra cuando vino, la iglesia que levantó, la iglesia que empezó a formar. Hicieron grandes cosas para Dios. Y entonces les quiero leer aquí el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Un momento que se nos fue la pantalla. Que nos apoya el texto bíblico de Hebreos 1. Y el Evangelio según San Juan habla del verbo hecho carne. Entonces dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Por el mundo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, sigue hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces mire que concluye que es Jesucristo de quien está hablando, quien es el verbo, quien es el primero y el último, quien es el centro de todo. Y a aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, a esos se les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Mira la importancia de este libro de la carta del Evangelio según San Juan. Este es el Evangelio. La importancia de comenzar a leer este libro tan importante en la palabra de Dios. Aquí comenzamos a conocer a Jesús como Dios Todopoderoso. Y hace 8 días estuvimos entonces revisando los libros del Antiguo Testamento y comenzamos por los libros históricos, estuvimos mirando los libros poéticos y los libros proféticos, de profetas mayores, de profetas menores, como examinando un poco el orden, examinando un poco los nombres, el orden en que están en la palabra de Dios. Importante que podamos estar
recordando ello, porque de esa manera vamos a poder ser muy útiles y diestros en ayudar a otros a buscar en la palabra, a escudriñar la palabra, a estudiar en la palabra. Entonces es muy importante que usted y yo tengamos este conocimiento panorámico de la palabra de Dios. Aquí estamos comenzando con los libros del Antiguo Testamento. Más adelante miraremos los del Nuevo un poquito más. Entonces, estuvimos mirando hace 8 días también el Pentateuco, que son los libros de la ley, son los primeros 5 libros de la palabra de Dios, que es el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y en estos libros escritos por Moisés, pues se establecen los fundamentos de la fe y la relación del hombre con Dios. Aquí se estableció también la ley. La ley fue dada a Moisés y tuvimos como enseñanza, la ley revela la necesidad, es decir, que el Salvador Jesucristo es indispensable y la paternidad de Dios que guía, redime y santifica, es decir, que transforma. Estuvimos viendo un poquito sobre la centralidad de Cristo en cada uno de estos libros, como es el Génesis, que es el primero, el segundo es Éxodo, el tercero Levíticos, el cuarto Números, y el quinto, Deuteronomio. Entonces ahí usted ya empieza a tener una idea con lo que vimos hace 8 días de cuál es la revelación de Cristo Jesús en cada uno de esos libros. Y hoy vamos a continuar con los libros históricos que van desde Josué hasta Esther. Entonces dice que estos libros narran la conquista, el establecimiento, la caída y la restauración del pueblo de Israel. Por eso son libros históricos, son libros que van a narrar una historia de las cosas que acontecieron en el pueblo de Israel. Entonces el sexto libro de la Biblia, comenzando desde el Antiguo Testamento, es Josué. Y como el capitán que nos introduce a la tierra prometida, ese es Jesús. Ahí vemos la tipología del Señor Jesucristo. Nos mete al reino de los cielos. El séptimo tenemos jueces. Cristo como ese libertador fiel, ese libertador que, deme un momentico que se nos quedó acá la diapositiva. Ahí ya estamos. Séptimo, jueces. Cristo como el libertador fiel en tiempos difíciles, en tiempos de decadencia. También vemos en el octavo libro de la Biblia, Ruth, Jesús como nuestro pariente redentor. El noveno tenemos Primera y el 12º de Samuel. Samuel tiene 2 libros, Primera y Segunda de Samuel. El 11º libro y el 12º, Primera y Segunda de Reyes. El 13º y el 14, Primera y Segunda de Crónicas, Crónicas de los Reyes. Cristo es el verdadero rey según el corazón de Dios. Entonces mire que todos estos libros son tan importantes en la vida del ser humano. Cuando los leemos, empezamos a conocer a Dios como un padre que está criando a su pueblo, que está guiando a todo lo que Él escogió en un perfeccionamiento, en un cambio, en una transformación, ya que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Entonces, al leer cada uno de estos libros, hay un hilo conductor que es revelar a Cristo Jesús a toda la humanidad, pero también revelar a Dios como ese Padre que forma, que cría a un hijo en obediencia, que lo bendice, pero que también lo disciplina. Dios es ese Padre que protege, pero también un Padre que provee y sostuvo al pueblo de Israel durante mucho tiempo en el desierto. Solamente cuando empezamos a leer sobre eso, nos damos cuenta que no hay nada imposible para Dios, que para Dios todo es posible y que en Dios todo tiene solución, aún la muerte. Está la resurrección en Cristo Jesús. Pero entonces, cuando empezamos a leer la palabra de fe,
nuestra fe en nuestra vida se fortalece. Vienen convicciones a nuestro espíritu, viene certeza a nuestro espíritu de que todo lo que estamos leyendo es Dios obrando, un Dios vivo, un Dios todopoderoso que tenemos en los cielos. Cuando leemos estas historias, leemos los hechos poderosos que Dios hizo, pero también leemos que cuando el pueblo se rebeló contra Dios, cuando el pueblo quiso vivir como mejor le pareció, a ese pueblo le fue mal. Ese pueblo sufrió mucho, sufrió pérdidas, sufrió muertes, sufrió todo tipo de despojos, sufrió soledad, sufrió abandono, rechazo, sufrió muchas consecuencias de vivir sin padre, de vivir desprotegido. No porque Dios los hubiera rechazado, sino que ellos, con su desobediencia y su pecado, su indiferencia, rechazaron la autoridad de Dios. Dios que los sacó con mano fuerte de Egipto, que los sacó de la esclavitud. Entonces llegó un momento donde se empezaron a rebelar contra Dios. Ya no quisieron seguir sus mandamientos. Se dedicaron a jugar, a sentarse a comer y a beber, y empezaron a perder el tiempo cuando eran un pueblo santo, eran un pueblo escogido. Entonces, todos estos libros nos van a ayudar ese paso a paso de cómo Dios llevó a su pueblo, cómo lo disciplinó, pero también cómo lo restauró. Cuando lo vio en pecado, hubo gente que oró, se arrepintió, confesó pecados, y entonces Dios enviaba un libertador, Dios levantaba un libertador, Dios obraba milagros para ayudar al pueblo a ser restaurado. Entonces, todo eso nos sirve de enseñanza porque el Antiguo Testamento para enseñanza de nosotros se escribió, de que el momento que seamos infieles con Dios, de que el momento en que nos apartemos de Dios, vamos a sufrir las consecuencias, vamos a andar sin rumbo, sin dirección, cuando ya no leemos la palabra, cuando ya no oramos, cuando usted ya está sin tiempo para las cosas de Dios, viene la ansiedad, viene la depresión, puede venir la falta de paz, pueden venir cosas que son tinieblas, que usted ni sabe con qué se tropieza. A veces la gente dice, no, yo no sé por qué me pasa esto a mí. Eso está escrito en la palabra, no saben ni con qué se tropieza, porque está en tinieblas. El que vive sin Dios, sin ley, como el más importante de su vida, el que vive sin como mejor le parece conforme sus pensamientos, anda en tinieblas y va a sufrir mucho, la palabra lo muestra, va a sufrir mucho porque el diseño de nuestra vida, de cada ser humano, es caminar con Dios. Nuestra alma, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo fue diseñado para andar bajo la voluntad de Dios. Nuestra vida existe por propósito de Dios. Estamos en esta tierra con propósito de Dios. Pero cuando uno vive como mejor le parece, conforme sus pensamientos, la Biblia le llama al hombre natural, el hombre gentil, el hombre que no quiere saber nada de Dios, que quiere vivir como mejor le parece, como le da la gana, perdóneme la expresión. Esas personas están entregados a lo que le pueda pasar en el mundo. Están entregados a toda situación que vive el mundo, porque decidió vivir conforme vive el mundo. Es un mundo en tinieblas, aquel que vive como mejor le parece. Pero distinto es las personas que leen la palabra de Dios, que leen la Biblia, que buscan a Dios en oración, que buscan a Dios en los estudios, que buscan a Dios en el servicio, en servir, hacer algo voluntario para Dios. Esas personas empiezan a andar en luz porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Dios nos empieza a guiar, el Espíritu Santo nos empieza a orientar cuando estamos estudiando, cuando venimos constantemente a pasar tiempo con Dios en la palabra, en oración. Mire, estos tiempos que hacemos en la fundación, tiempo de intercesión antes de las 8, de 7:30 a 8, los martes, los jueves, que estamos en intercesión, estamos pasando tiempo con Dios. Cuando ustedes reciben aquí la enseñanza, cuando estamos en formación, estamos pasando tiempo con Dios. Cuando estamos en el servicio, cuando vamos al campo misionero, cuando visitamos un ancianato, cuando llevamos ayudas a los más vulnerables, estamos pasando tiempo con Dios. Entonces aprendamos a identificar la primera prioridad que debe ser en nuestra vida.
el servicio a Dios. Ese es el diseño de nuestra vida. Vivir en comunión con Dios. Comunión con Dios que la podamos encontrar en todas partes. Aun cuando vamos por el camino, cuando esperamos el transporte, cuando esperamos en la cola en un banco o en una entidad para que nos atiendan, que uno pueda estar meditando en la palabra. Meditar es pensar en algo que Dios le dijo, algo que está en la Biblia, y llevarlo a mi propio proceso personal, hacerle preguntas y meditar, pensar en Dios, pensar en su obra, pensar en los que necesitan, pensar en discipularnos, pensar en sus palabras, en el libro que leí hoy o en el versículo que leí hoy. Es pensar en eso y llevarlo a mi vida para aplicarlo. Eso es muy importante y eso es lo que el hombre va a ser prosperado. El que vive de día y de noche meditando en la palabra le va a ayudar muchísimo. En la persona que está conectado con la palabra, en oración, en esos tiempos donde deja que Dios le hable, guarda silencio en la presencia de Dios para que Dios también le hable, que le hable y le cuenta todas sus cosas a Dios allí encerrado, encerrada en su cuarto, en su lugar secreto. Cuando usted busca a Dios de esa manera, Dios le guía, Dios le fortalece, la ansiedad se va, la depresión desaparece. Usted viene a descansar en Dios. La palabra de Dios dice: todos los que estéis trabajados y cargados, vengan a mí que yo les haré descansar. Cristo Jesús nos hace libre de todo afán, de toda ansiedad. Y allá en el lugar secreto con Dios es donde ocurren cambios verdaderamente importantes, visibles. Ahí es donde Dios hace cambios y nos ayuda a sanar, a ser libres. Si hay dolencia, si hay enfermedad, empiezan a desaparecer, porque usted va a hablar con Dios y va a estar confesando todo lo que le pasa, va a estar haciendo un proceso de confesión, va a estar trabajando con todo lo que le pasó en el pasado, estar en esos procesos de sanidad del corazón quebrantado, de los sufrimientos antes de conocer a Dios. Es tiempo que usted pasa con Dios, pero todo eso se va desarrollando a medida que estudiamos la palabra. Escudriñar las escrituras, dice la palabra, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo Jesús. Entonces, compañeros, mi recomendación en esta noche, mi consejo en esta noche, es que la Biblia sea nuestro gran tesoro, que la palabra nos guíe siempre en cada decisión, en cada momento, que se vuelva un estilo de vida, la palabra que se vuelva tan sagrada en nosotros, que sea tan importante que todos los días leemos un pedacito, leemos un versículo, lo estudiamos, lo meditamos. Eso es pasar tiempo con Dios. Entonces, mire que todos estos tiempos le van a ayudar a usted a ser más profundo en la oración. Cuando leemos la Biblia, nuestra vida se fortalece de fe y nos ayuda a desarrollar mucho mejor la oración. Nos da denuedo, nos da elocuencia. Y llega un momento, compañeros, que cuando usted estudia la palabra, Dios le da el privilegio de transmitirla, de transmitir lo que ha recibido de gracia, usted lo empieza a dar de gracia, porque usted ha sido fiel en buscar a Dios en todas estas cosas que les he explicado. Entonces, mire que todo es un proceso, todo es un proceso de sanidad, de liberación, todo es un proceso, pero hay que arrancar. Y arrancando, ser fieles, permanecer. Cuando no lo podamos hacer, no nos sintamos mal, no. Volvemos a retomar, le confesamos que nos cogió el tiempo, que ya no oramos como antes. Es ser sincero en la presencia de Dios es lo máximo. Dios ama la sinceridad en lo íntimo. Entonces, mire que tenemos ahí de Josué a Esther, la historia de Israel, su establecimiento, la conquista, pero también la caída por la desobediencia, por el pecado. Y tenemos la restauración. Dios siempre está buscando la restauración de los que han decidido seguirle, servirle. Tenemos a Esdras, el 15, el 16, Nehemías, Cristo como el restaurador del templo y del corazón del pueblo. 17, Esther, Cristo como el intercesor oculto que salva a su pueblo. Y tenemos como enseñanza de estos libros del 6 al 17, la historia de Israel apunta al reino de Dios, donde Jesucristo es rey y Dios es el Padre fiel que disciplina,
pero que también restaura. Dios es Dios de nuevas oportunidades, compañeros. Dios siempre nos va a levantar, aunque 7 veces cae el justo, Él volverá a levantarse. Tenemos también los libros poéticos, también llamados de sabiduría. Van desde Job hasta Cantares. Estos libros revelan el corazón humano y el anhelo de Dios por una relación íntima con sus hijos. Entonces, el 18 es Job, tenemos en el 19 Salmos, tenemos en el 20 Proverbios, 21 Eclesiastés, 22 Cantares. Les estoy hablando así en número para que sepan que hay un orden, perdonen la palabra de Dios, de todos los libros. Y como orden es bueno asimismo empezarlos a leer, también es bueno. Entonces lo importante es empezar a estudiar. Entonces Job muestra el sufrimiento humano y la necesidad de un mediador. Cristo es ese mediador. Salmos, oraciones y alabanzas, cánticos que reflejan cada emoción humana. Jesús es el buen pastor y el centro de la adoración. Revela muchas cosas, sobre todo que son salmos de David, la mayoría. Revelan todas las situaciones que él pasó en el desierto, en la persecución. Entonces hay muchas oraciones en los salmos, que más que un libro son cánticos, son cantos, son alabanzas, son adoraciones que están allí para todo tipo de aprendizaje. Qué bueno estudiarlos. También el libro de Proverbios es sabiduría práctica. Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. Entonces, el libro de Proverbios es uno de los libros que más nos enseña sobre la vida cotidiana, nos instruye para los hijos, la familia, el trato a la mujer, el trato a la esposa, el trato a los esposos, los préstamos, los diferentes negocios, todo tipo de principios. Tiene proverbios antitéticos. Proverbio significa muchas palabras resumidas en una o en unas pocas. Es como un condensador, algo que permite coger una información que es muy abundante y comprimirla. Un proverbio, muchas cosas dichas en pocas palabras. Entonces es un libro de sabiduría muy importante que trabaja todos los escenarios de la vida. Son 31 proverbios. Uno puede tener el hábito también de leerse un proverbio diario, uno para cada día. Bueno, si hoy es 14 de julio, hoy me leo el capítulo 14. Si mañana es 15, me leo mañana el capítulo 15 de Proverbios. Y algún versículo me va a llamar la atención y sobre ese es el que voy a meditar. Capítulo es el número grande, el versículo es los números pequeñitos que acompañan el texto en la palabra de Dios. Entonces, compañeros, Proverbio es muy bueno para todas las circunstancias de la vida. Allí nos hablan de herencia, de los préstamos, de las amistades, de las relaciones interpersonales, de la relación del padre y del hijo, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Bueno, hay mucha riqueza como manual de vida en ese libro. Para los niños, la crianza, buenísimo el libro de Proverbios, definitivamente hay mucha riqueza de parte de Dios educativa en ese libro, aunque toda la palabra es una bendición. Así también tenemos Eclesiastés, la vanidad de la vida sin Dios, lo pasajero, lo efímero que es la vida sin Dios. Jesús da propósito eterno, es el único que le da sentido a nuestras vidas, que nos mete en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Tenemos Cantares, un libro muy especial, muy hermoso, porque son cantos de Salomón, retrato del amor entre Dios y su pueblo. Así también Jesús como el esposo de la iglesia, que es su cuerpo, y el Padre Celestial es quien une ese vínculo. Entonces es muy importante también. Es un libro pequeño, corto en capítulos, pero profundo en el amor y en todo lo que es la relación de los esposos. Muy importante este Cantar de los Cantares.
Como enseñanza tenemos que estos libros nos invitan a una comunión profunda con Dios, centrados en Cristo como nuestra sabiduría y nuestro deleite. Tenemos eso como enseñanza, compañeros. Estos libros son muy importantes, estarlos estudiando, estarlos rememorando. Mire que necesitamos tiempo prioritario para Dios, lo necesitamos. Y debemos amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo nuestro ser, aún andando por el camino, al entrar, al salir. Ese es el gran mandamiento. Y necesitamos empezar a ponerlo en práctica. A veces lo tenemos presente, a veces nos desanimamos, pero qué bueno, compañeros, que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de la importancia de la palabra y de pasar tiempo con Dios, estudiando la palabra. Todo eso es esencial para tener una vida de comunión con Dios. Tenemos los profetas mayores, los profetas menores, que van desde Isaías hasta Daniel, primeramente los profetas mayores, porque Dios habló mucho más que otros profetas a través de ellos, habló muchísimo más, por eso son los profetas mayores. Hablan del juicio, la restauración y el Mesías prometido. Aquí ya recuerdan Hebreos 1, recuerdan Juan 1 que leímos, que en otro tiempo habló Dios por los profetas. Aquí está conectado. Dios hablaba a través de estos profetas mayores y de los profetas menores. Entonces, en el orden, el 23 es Isaías, el 24 es Jeremías, el 25 es Lamentaciones, el 26 es Ezequiel, el 27 es Daniel. Cuando uno empieza a leer todos estos libros, mis hermanos, Dios nos da una herramienta poderosa para orar por los demás, por nosotros, por los que nos rodean. Se empieza a enriquecer la fe. La fe se enriquece, la semilla florece, crece, se ensancha. Entonces es muy importante el estudio y la lectura de la palabra de Dios. Isaías presenta a Cristo como el siervo sufriente y el rey glorioso. Isaías, los escritores le dicen que es un quinto evangelio, porque con Isaías es muy centrado en todo lo que el Señor Jesucristo iba a vivir en la cruz, en todo lo que estaba en la órbita de la cruz, es decir, todo lo que es la sanidad, la libertad, el llevar nuestros pecados, el llevar Cristo en su cuerpo nuestras enfermedades, nuestra dolencia, el poder ver qué es lo que Cristo ganó en nuestra vida. Isaías es el libro. Todo lo que es el pecado, la gravedad del pecado, la necesidad de un Salvador prometido, lo indispensable que es el Salvador Jesucristo en la historia de la humanidad, que es el único que quita el pecado del mundo entero, la sangre de Jesucristo, su obra en el Calvario. Tener una comunión con esa obra maravillosa nos va a limpiar de todo pecado y de toda maldad y nos va a ayudar a seguir viviendo en santificación, es decir, en transformación progresiva. Entonces tenemos también a Jeremías, anuncia un nuevo pacto, muy importante de Jeremías, porque ahí se anuncia el pacto que Dios iba a hacer con el hombre, un pacto nuevo, un pacto de sangre, y era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde iba a ser derramada la sangre más pura que puede existir en el universo, una sangre que no pecó. Por eso es una sangre del nuevo pacto, del nuevo testamento, de la nueva alianza. Es lo nuevo que Dios le da al hombre, una herencia como hijo de Dios ahora. Jesús es el cumplimiento de ese pacto. Lamentaciones, que también es de Jeremías, el llanto por Jerusalén, Cristo llora con nosotros y por nosotros. 26, Ezequiel, promete un nuevo corazón, también promete un nuevo espíritu, la restauración del hombre y la vida de comunión. También habla Ezequiel, Cristo es quien envía el Espíritu Santo, ya empieza a hablar de ello. 27 en Daniel, revela el reino eterno de Dios. Jesús es el Hijo del Hombre que vendrá en gloria. Esto habla mucho los 4 evangelios en el Nuevo Testamento del Hijo del Hombre que había de venir. Daniel también profetizó sobre él. Tenemos como enseñanza estos libros de los profetas mayores. Jesús es la esperanza de los profetas.
el cumplimiento de las promesas del Padre Celestial y quien trae restauración y reino eterno a toda la humanidad que crea en su obra en el Calvario. ¿Ves? Como enseñanza de Jesucristo era lo que esperaban los profetas. Él era el Salvador prometido y nosotros tuvimos ese privilegio en esta generación de conocer lo que los profetas no pudieron ver. Entonces, comprendamos la magnitud de lo que representa Cristo Jesús en toda la obra de Dios, desde el principio de la humanidad hasta el final de los tiempos. Jesucristo siempre será el centro y el más importante de todas las cosas. Profetas menores van desde Oseas hasta Malaquías. Tenemos entonces que sus mensajes denuncian el pecado. Vea, el problema más grande que tiene toda la humanidad, compañeros, ha sido el pecado. Infringir la ley moral de Dios. El pecado que entró al mundo por Adán en la desobediencia, el pecado original, se multiplicó en toda la humanidad el pecado. Y es lo que Cristo vino a destruir en la cruz del Calvario, el pecado del mundo entero. Porque el pecado nos ata, el pecado nos subyuga, el pecado se multiplica en la generación, va de generación en generación. El pecado le da derecho a los demonios. El pecado le da derecho a los espíritus malos para destruir las vidas. Y el pecado es lo que produce y se consuma a través de las obras de la carne. El pecado trae maldición a la humanidad. Trajo la maldición a la humanidad. El pecado mancha toda la genética. El pecado afecta toda la vida humana en todas sus dimensiones. Por el pecado vienen las enfermedades. Por el pecado en el mundo hay pobreza. Por el pecado en el mundo hay destrucción del planeta Tierra. Por el pecado las naciones entran en guerra. Por el pecado hay disputa de poderes, hay orgullo. Los elementos esenciales del pecado, de su constitución, es el orgullo y la codicia. Y es lo que Cristo vino a destruir, a despojar. Ese poder que tenía el pecado sobre la humanidad, Cristo lo vino a romper en la cruz del Calvario. El pecado es el que lleva a la gente al suicidio. El pecado es el que lleva a la gente al robo, al hurto. El pecado es el que lleva a las personas a tratar mal a sus seres queridos. El pecado es el que divide los hogares. El pecado es el causante de toda maldición que pueda experimentar el hombre. El pecado es el que desvía y hace atraer enemistad de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. El pecado es el que trae mucha maldad y a un divorcio, repudiar su propia carne. El pecado es el que trae que Dios se aleje de nuestra vida. Dios se aleja cuando el pecado aparece, cuando el pecado entra a la vida de un ser humano. Por eso, cuando Adán y Eva pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios, toda la humanidad. Por cuanto uno pecó, todos pecamos, porque se reproduce en la genética, porque se multiplicó de generación en generación. Nosotros somos el resultado de 3 y 4 generaciones atrás. Imagínense uno viviendo sin Dios, sin ley, sin verdaderamente una comunión, sin verdaderamente una relación personal con Dios. Vivíamos eran religiones, en dogmas de hombres, en cosas que nos inventamos acá en la tierra, en dioses que nos inventamos acá en la tierra, en dioses que son paganos y nos engañaron con milagros mentirosos, con situaciones de todo tipo que nos desviaron del verdadero Dios. Mire que el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Ese es el verdadero Dios, el Padre que está en los cielos. Ese es el verdadero Dios. Y eso rompe todo tipo de idolatría. El resto de los dioses nos los inventamos nosotros. Por eso el Padre y el Hijo son uno. Por eso Lucas y los evangelios se ocupan mucho de explicarnos muy bien eso, de cuál es el Dios verdadero y a quién debemos de servirle. El resto, compañeros, el resto de los dioses, las adoraciones, las veneraciones, los juzga la palabra, son idolatría. Por eso el Padre Nuestro, el enfoque es el cielo. No hay nada representativo en la tierra. El enfoque está sentado en lo alto, el alto y sublime. Entonces mire que cuando uno lee la palabra, uno empieza
a conocer la verdad. ¿Cuál es el verdadero Dios? ¿Cuál es el enviado de Dios? ¿Y por qué hay salvación? ¿Y por qué el pecado es tan grave? Y usted empieza a leer la palabra y se da cuenta de todas esas cosas porque Dios se lo empieza a enseñar. Dios te enseña a través de la Biblia. Entonces dice que el 28 es Oseas, el 29 Joel, el 30 Amós, el 31 Abdías, el 32 Jonás, el 33 Miqueas, el 34 Nahum, 35 Abacú, 36 Sofonías, 37 Ageo, 38 Zacarías y el último del Antiguo Testamento, 39 Malaquías. Entonces tenemos 39 libros que conforman el Antiguo Testamento, para que usted vaya conociendo como los nombres, el orden. Entonces en Oseas, Dios como esposo fiel, Jesús compra de nuevo a su novia infiel. Una historia tremenda en ese libro. Ese libro lo he estudiado mucho porque ahí revela mucho el espíritu de fornicación, el espíritu de prostitución, y es presentado como un principado que puede tomar una ciudad, que puede poner fornicación. Entonces hay un estudio muy profundo en el tema de la fornicación y ese espíritu que trabaja en esa área sexual. Entonces, Oseas es un libro muy importante. Joel también es una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Cristo bautiza con el Espíritu Santo, es que la gente, las personas iban a ser bautizadas en los postreros días, tendrían sueños, visiones, y Joel nos enseña mucho sobre también restauración, pero siempre Cristo será el centro en cada uno de esos libros. Tenemos Amós, justicia divina, Jesús establece el verdadero trono justo. Abdías, juicio, a Edom, Jesús vindica a su pueblo. Jonás muestra la misericordia de Dios a los gentiles, es decir, a los que no son del pueblo de Israel. Jesús es el signo de Jonás en la muerte y en la resurrección. Miqueas anuncia el nacimiento en Belén. Jesús es el pastor eterno. Nahum, juicio a Nínive. Jesús es el refugio para quienes confían en él. Habacuc, fe en medio del caos, ¿no? De las situaciones difíciles. Habacuc es muy bueno para el tema de la fe. El justo vivirá por la fe en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá. Y trabaja mucho ese principio en Habacuc. En Sofonías, el día del Señor, Jesús trae salvación en medio del juicio. Ageo, reconstrucción del templo. Jesús es el templo verdadero. Zacarías, Mesías humilde y glorioso. Jesús entra en Jerusalén en un asno. Entonces, acá hay pura profecía de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Malaquías promete el mensajero. Juan el Bautista anuncia la venida de Jesús. Después de este Malaquías, el último del Antiguo, pasan alrededor de 400 años sin Dios hablarle al mundo, al pueblo. Y ahora sí viene Mateo en el Nuevo Testamento. Como enseñanza tenemos entonces los profetas menores, nos recuerdan que el Padre Celestial siempre llama a su pueblo al arrepentimiento y revela a Jesucristo como Salvador, restaurador y Rey venidero. Entonces recuerde, el arrepentimiento es cambio de manera de pensar para luego cambiar la manera de vivir. Adelante, compañera Paola, con su participación. Gracias, hermano. Trayendo pues aquí a traer para aporte, en estos días hablando con mi niño, me pregunta, mamá, ¿por qué Adán hizo eso? Entonces yo le explicaba, ¿no? Que el pecado justifica, ¿no? Una justificación. Y nosotros no debemos abandonar el proceso de identificar, reconocer y confesar al Padre cuando pecamos, porque a veces en la naturaleza adánica todo se justifica. El pecado es justificable, le echamos la culpa al otro, este me hizo enojar, fue culpa de esta persona que caí en tentación o Satanás me hizo caer. Entonces, evitar la justificación
ir directamente donde el Padre y decirle, Señor, ayúdame en este proceso, porque venimos de unas fortalezas mentales y abandonamos este proceso de estar reconociendo y confesándole a papá lo que debemos de avanzar y dejar a un lado. Ese era mi aporte, mi hermano. Amén, mi hermana, muchísimas gracias, excelente aporte. Y finalmente, compañeros, como quiera que el pecado afecta directamente el alma, afecta directamente el corazón, Dios da el diagnóstico del corazón humano. El hombre está desahuciado. El hombre, al pecar, no tiene solución en nadie ni en nada más, ni por obras ni por nada en este mundo. Por eso tuvo que venir Jesucristo como único Salvador que le fue dado a la humanidad. Por eso dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y mire que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, lo envió fue para salvarlo, para que el mundo sea salvo a través de él. Jesucristo es tan importante, compañeros, que cambió la historia de la humanidad. Por eso usted ve un libro de historia antes de Cristo y después de Cristo. Él partió la historia en dos. Dios mismo, encarnado, vino a morir por la humanidad a la cual le había dado libertad, le había dado forma de pensar, inteligencia, conocimiento, y vino a pagar porque no había nada más que hacer por el hombre. Cuando el hombre peca desde Adán y Eva y los errores que también nosotros cometimos, el pecado de vivir sin Dios, a muchos en enemistad con Dios, vivir sin ley, sin Dios, es pecado delante de Dios. Vea, el diseño de nuestra vida es vivir bajo la voluntad del Padre. Por eso en el Padre Nuestro le decimos que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que también se haga en la tierra. Pero uno ni sabía cuál era la voluntad de Dios porque uno no leía la Biblia, uno no la estudiaba. Uno verdaderamente no tenía conocimiento de que la voluntad de Dios es perfecta y agradable. Y solo venimos a conocer la voluntad de Dios cuando entramos al conocimiento bíblico en la palabra. Entonces, eso es lo que nos va a poder permitir conocer a Cristo y ser justificados solamente en la obra que Cristo hizo en la cruz. Justificado quiere decir declarado inocente, porque hay alguien que ya pagó. El único que pagó por nuestros errores se llama Jesucristo. Si usted ha hecho algo mal, si usted ha tomado malas decisiones, si hay algún error en su pasado, tranquila, tranquilo. Jesucristo en la cruz pagó lo que usted debía. Como cuando viene alguien muy rico y te paga la cuenta de un préstamo grande que tenés, que no puedes pagar, que te quedaste sin trabajo. Así es como una semejanza. No puedes pagarlo en tus fuerzas, no tenés cómo pagarlo, no tenés salida. Viene alguien gratuitamente con amor incondicional y paga en lugar tuyo. Y tú eres libre en el sentido de que ya el pecado, lo que te oprimía, la culpa de las malas decisiones, del pecado, de los errores, ya no te gobierna. Ya viene paz a tu vida. Cuando por fe ponemos nuestra mirada y nuestra atención en el Salvador Jesucristo. Permanecer en Jesucristo como Señor y Salvador, Él nos empieza a dar propósito en la vida y nos empieza a llevar por el camino que Él quiere que vayamos. Nos hace entender el camino que debemos andar y nos mete en su propósito, es decir, por el cual nos creó, por el cual nos diseñó. Tiene el mejor estilo de vida para nosotros. Por eso el que llega en Cristo, el que llega a Cristo, empieza a cambiar, es nueva criatura, es una nueva persona. Y eso es lo que debemos multiplicar, primeramente para nosotros y después para los que nos rodean. Mirar esa parte es muy importante porque la gente cuando conoce a Cristo se sale de las religiones. Inmediatamente se sale de las religiones y empieza a caminar en el poderoso evangelio de Jesucristo. Como conclusión general en esta enseñanza, compañeros, desde Génesis hasta Malaquías, Jesucristo es el hilo conductor que revela a Dios como Padre creador, redentor, pastor, juez justo y amoroso. El Antiguo Testamento no es simplemente historia, poesía o profecía, es la preparación sistemática para la manifestación gloriosa de Jesucristo
y la revelación del verdadero Padre Celestial, el que está en los cielos, quien anhela reconciliar a sus hijos por medio de su Hijo. Claro que sí, que es Jesucristo. La única obra que Dios acepta es la obra que ya Cristo hizo en el Calvario. La única obra que Él acepta como obra que paga el pecado, que para Dios es suficiente el precio por el pecado, lo único es la sangre, el sacrificio, la expiación del pecado consumado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No se olvide nunca de eso. Dios le ama muchísimo y quiere darle una nueva vida en Cristo Jesús. Muchas gracias, compañeros, por su tiempo, por este tiempo que hemos pasado aprendiendo acerca de esta parte 2 de la palabra de Dios escrita, la revelación de Jesucristo y de Dios como Padre. Por favor, nos vemos dentro de 8 días lunes, si Dios lo permite. Estaremos en contacto por el grupo y que Dios les bendiga hoy, mañana y siempre en Cristo Jesús, a ustedes y a todos sus familiares que puedan llegar al camino de la salvación. Mi hermana Rosamelia, por favor, nos despide en oración. ¿Estás por allí? Amén, amén. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, te pido, Señor, que bendiga a todos los hermanos que han dispuesto, Señor, este tiempo para orar, Señor, para estar contigo, escuchando tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor. Tú dices en tu palabra que todo lo que pidamos en el nombre de Cristo Jesús, tú lo harás, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a que podamos enamorarnos de ella, Señor, Padre. Ayúdanos, precioso Dios, a conocer cada día más de ti, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, Señor, Padre. Gracias, Padre, por todos los hermanos. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos da cada día, Señor. Oro por cada uno de los hermanos, Señor. Te pido por sus familias, Señor, que seas tú guardándolos, guardando su entrada y su salir, por sus hijos, Señor. Te pido que los guarde, los ayude, que seas tú dándoles, Señor, una salud divina a todos, Señor. Tú dices en tu palabra que bienes y riquezas hay en la casa del justo, y en el nombre de Cristo Jesús declaramos, Señor, que bienes y riquezas hay en la casa del justo, y tú, precioso Dios, Padre amado, tú eres fiel y maravilloso para guardar de todos nuestros hermanos, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor, por nuestro líder, Señor. Bendícelo, Padre, guárdalo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor. Es un privilegio que tenemos, Señor, de escuchar, de tener a alguien que nos guíe, Señor, Padre, por su amor, por tu fidelidad, Señor, por ese amor tan grande que tú tienes hacia nosotros, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Una feliz noche para todos. Que Dios los guarde. Amén. Amén. Gracias para todos. Feliz noche. Cumpleaños, hermana. Que Dios les bendiga. Gracias. Que Dios los bendiga.